Hermanos pasavoz, vamos a iniciar nuestro servicio de miércoles de estudio bíblico. Primero, antes que nada, hermanos, tenemos que analizar algunos puntos, recordar algunos puntos que vimos la lección pasada. Y en la lección pasada, vimos la parte permítanme un segundo, del recuento de cómo iban a ser el acomodo del pueblo de Israel, pero también al mismo tiempo de cómo se iban a distribuir el pueblo de Israel, que aquí tenemos ya esta lámina, las cantidades que estaban en ese censo ya por tribu. En esta primera parte de este recordatorio, esto es del capítulo 2 y 3 de Números, en donde vimos que la tribu de Judá es la bandera del bloque que está al este, ¿sí? Y está compuesta por Judá, por Isachar, Zabulón. Y en total forman 186,400 hombres arriba de 20 años listos para la guerra, que son aptos para la guerra. En el sur está Rubén como bandera, y en la bandera de Rubén están la tribu de Gad, Simeón y por supuesto Rubén, con 151,450 hombres con las mismas características. Al oeste está la tribu de Efraín como bandera, y Benjamín y Manasés que componen la parte de esta, de esta bandera. A ver, hermanos, estoy compartiendo la pantalla. ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? No. No. No, A no ver, se ven. permítanme tantito porque algo hice mal. Ahí ya ven la presentación. Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Eso era lo que les estaba comentando ahorita. Al oeste, les recuerdo, Judá, con las tribus que componían ese bloque. Les comentaba 186,400. Al sur está Rubén, con las tribus que componen el bloque, con 151,450. Al oeste está Efraín, con 108,100 hombres. Y al norte está la tribu de Dan, que este bloque, esta bandera, lo componen la tribu de Neftalí y la tribu de Aser. En este bloque hay 157,600 hombres, con un total de 603,550 hombres aptos para la guerra. Habíamos visto que de la tribu de Leví se contaron a los gersonitas, la familia de los gersonitas de la tribu de Leví con 7,500, a los coatitas con 8,600, y van así también en el orden en el que se van acomodando. Al oeste son los gersonistas, al sur los coatitas, los meraritas están al norte, y Moisés y Aarón estaban en la entrada del tabernáculo al este de este tabernáculo, ¿sí? Hubo o hay, dependiendo la versión, nos dimos cuenta que hay un cambio en la cantidad de los coatitas. Este cambio, en total estos son 22,000, y este cambio lo da la versión, ¿sí? Esta versión de Dios habla hoy, por ejemplo, es una en la que nos dice que son 8,300. En las versiones antigua, la versión 60, creo, nos dan 8,600. Aquí no suma, la sumatoria no nos da total.
Entonces, tenemos que pensar que esta parte, vamos a ver en qué lugar podemos encajar para que cuadren estos números o definitivamente pues no los vamos a encontrar la cuadratura aquí. Pero en la versión de Dios habla hoy, yo me imagino que quisieron hacer este ajuste y le redujeron 300 hombres a los cuatitas, ¿no? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a ver el capítulo 3, que era la última parte que nos correspondía, que es la redención de los primogénitos. Y me gustaría que me ubicaran sus Biblias en el capítulo 3. Si me pueden ayudar ubicando sus Biblias. Mi hermana Becky, ¿podrías ayudar a orar, a leer la parte del capítulo 3 donde viene la redención de los primogénitos? Es al último del capítulo 3. Sí, mi Biblia dice rescate de los primogénitos. ¿Es ahí? Ok. Es el Sí, a 40, partir ¿no? de ahí, sí, por Ok. favor. Dice así. Y Jehová dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo Jehová. Contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres de un mes arriba. Fueron 22,273. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 siglos por cabeza conforme al siglo del santuario, los tomarás. El siglo tiene 20 jeras. Y darás a Aarón y a los hijos y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,365 siglos conforme al siglo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Amén. Hasta ahí, ¿verdad? Sí, mi hermana Becky, hasta ahí. Vamos ahorita a concluir el 3. Vamos a dar una explicación muy rápida de esto. A ver, hermanos, en esta lámina, si la alcanzan a ver, bueno, algunas Biblias, como lo comentó mi hermana Becky, dicen rescate de los primogénitos, otras dicen redención de los primogénitos. Pero en esta parte lo que tenemos que entender es que Dios le dice al pueblo, le dice a Moisés que tiene que hacer esta acción y hay un porqué, ¿no? El porqué el tema es de que Dios dice que los primogénitos son de él, pero para que tenga una situación más acorde o más equilibrada, solamente una tribu iba a dar, iba a estar en lugar de todos esos primogénitos y cuando se excedieran en el conteo, iba a haber un precio por ese rescate. En el caso de todos los que se contaron, estamos hablando con una característica diferente. Ahora, en el pueblo de Israel, de todas las tribus, se cuentan del primer mes como se contaron los levitas, pero no, la característica es que sean primogénitos, ¿sí? La cantidad que sale, hermanos, es la cantidad de 22,273, ¿sí?
Esta cantidad es aproximadamente, y lo digo aproximadamente, es el 3.6907% del total de los hombres de guerra de todas las tribus. Es un porcentaje muy bajo, ¿sí? Este número nos puede dar mucho de qué hablar. Uno de las tantos temas con los que podemos empezar es que ¿se acuerdan el ejercicio que hicimos la vez pasada de 600,000 hombres, 600,000 mujeres, 600,000 niños, 600,000 niñas? Ese número pues viene a ser solamente eso, un ejercicio, una dinámica para ver el grueso de la población. Pero aquí nos está diciendo que son 22,273 varones primogénitos desde un mes de edad hasta personas ancianas siendo primogénitos, contados en el pueblo de Israel, en todas las tribus, a excepción de la tribu de Leví. Este porcentaje nos indica que el ejercicio que hicimos la vez pasada, pues solamente fue una ficción. Eso, yo, para mi punto de vista, la población era mucho mayor de lo que hicimos el ejercicio pasado, ¿no? De salir de 2,400,000 personas. ¿Por qué? Por la población de los primogénitos, es muy baja, entonces tenían que haber más hijos, ¿no? Hombres y mujeres. Aquí el conteo solamente va a incluir a los primogénitos de la casa de Israel que eran arriba de un mes de nacidos. Este número, hermanos, el 3.6907% de 603,500, de hecho aquí me faltó un 50, les digo, es este número, entonces coincide mucho con el número del conteo. Entonces, está muy cercano el porcentaje de lo que estamos hablando. El siguiente punto, hermanos, a tratar es que viene el rescate y en ese excedente hay 73 almas que viene a ser la diferencia del excedente. Y Dios pone un precio, dice 5 ciclos por cada primogénito de más que haya en diferencia o contra el número de los levitas. Los levitas vimos en el capítulo que estamos terminando que eran 22,000 levitas. En estos 22,000 hermanos eran de un mes para arriba, ¿sí? Y este número de 22,273 también son los primogénitos de todas las tribus de Israel, a excepción de los levitas, de un mes para arriba. Entonces, la diferencia son 273, ¿sí? Si nosotros dividimos estos ciclos entre 5, nos da 273. Entonces, la cuenta o el número, la operación que nos da el capítulo acerca de la cantidad del rescate o redención de los primogénitos coincide, ¿sí? Son 1,365 ciclos. Hice una pequeña investigación, hermanos, de más o menos en cuánto estaría el ciclo actualmente y nos dice algunos datos que el ciclo, como dice en números que vale 20 gueras, hay indicios de que 50 ciclos equivalían a una mina. En alguna de las parábolas del Señor Jesús habla acerca de las minas. Según el valor actual, un ciclo de plata equivaldría a $2.20 americanos. Y mientras que uno de oro, había una diferencia en ciclos de plata y ciclos de oro. En el caso de los primogénitos, tengo entendido o quiero pensar que eran de plata los ciclos de los que estamos hablando. Mientras
que uno de oro pues vale muchísimo más, vale $128.45, ¿sí? ¿Por qué quiero pensar que el precio era en plata? Porque según lo que yo investigué, posiblemente me equivoque, solamente la equivalencia a 20 gueras eran los de plata. Los de oro no valían 20 gueras, ¿no? Esa era lo que yo investigué. ¿Qué total nos da? Bueno, perdón, me adelanté aquí. Por cada primogénito, que eran 5 ciclos, esto en dólares americanos sería un aproximado de $11 americanos. La cotización hoy, el día de hoy, del peso mexicano es de 20.07. Si nosotros convertimos $11 a pesos, nos va a dar 220 pesos con 77 centavos. Si los multiplicamos por los 273, que era la diferencia, en pesos mexicanos actuales, lo que se le entregó a Aarón en aquel entonces fueron 60,000 pesos, 60,270.21 pesos. ¿Sí? Esta es la cantidad del rescate o de la redención de los primogénitos que pagaron las tribus a Moisés, y Moisés se lo entrega a Aarón. Con esto, hermanos, concluimos el capítulo 3 y entramos al capítulo 4. Antes de que continúe, hermanos, voy a dejar de compartir y yo les pregunto, hermanos, ¿hay alguna pregunta, algún comentario de lo que vimos ahorita? Sí, ¿por qué dice rescate? Y Jehová dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos. Ajá, ¿por qué dice rescate de los primogénitos? ¿De dónde los rescataron o qué? Bueno, la palabra remisión o redención o rescate, yo quiero entender, mi hermana Becky, que en capítulos anteriores y en libros anteriores del mismo, de lo que hemos ya leído, hemos visto que Dios, en la última plaga que cae sobre Egipto es la muerte de los primogénitos. Entonces, él le da la información a Moisés y le dice, los primogénitos son míos, ¿sí? Entonces, para que no todos los primogénitos de Israel vengan y me sirvan o estén conmigo, para no hacer como una tribu de primogénitos, dice, bueno, la tribu de Leví va a sustituir a esos primogénitos. Entonces, la diferencia que vimos ahorita, que son los 273, dice, esos que están de más del pueblo de Israel van a pagar. Entonces, es como si tuvieran una deuda. Y le dice Dios, la deuda que tienen ellos conmigo va a ser de 5 ciclos cada uno. Y lo tiene que pagar. En este caso, pues, lo pagaba la familia, ¿no? De la tribu. Pagaba el padre o el familiar, el que era papá del primogénito, decía, bueno, aquí están mis ciclos, y se le daba a la tribu de Leví. El dinero se le entregaba al linaje de Aarón, ¿no? Cuando estaba Aarón vivo, pues era Aarón, pero después a sus hijos. Pero eso quiero entender que es a lo que se refiere con rescate, porque Dios dice los primogénitos, no solamente de los hombres o de las familias, sino también de los animales. O sea, la primer res, el primer cordero, el primer macho cabrío que naciera, tenía que ser para Dios, y esa ofrenda a Dios se le entregaba a la tribu de Leví. Es lo que yo entiendo por la palabra rescate, ¿no? O remisión, ¿sí? No sé si te aclaré el punto, mi Sí, hermana. no, me pareció muy bien la respuesta. No lo había visto así. Yo dije, ok, las cuentas están bien, pero ¿qué están rescatando? Ok, espero que haya Gracias. quedado claro. Sí, muchas Este, gracias. si no tenemos algún otro comentario o alguna otra pregunta, vamos a pasar a iniciar el análisis del capítulo 4. Y
voy a pedirte a ti, mi hermana Becky, si me puedes ayudar a leer. Vamos a leerlo por bloques, si me ayudas. ¿Sí? El primer bloque va a ser la lectura del capítulo 1 al 20. Pero antes de que empecemos este bloque, quiero hacer un pequeño bosquejo, antes de que empecemos la lectura de estos primeros 20 versículos. Hermanos, en esta ilustración, por supuesto, les recuerdo, todas estas imágenes las bajé de internet. Toda esta información está ilustrada en internet. Hay muchísimas, muchísimas ilustraciones. Yo tomé las que más me parecieron correctas o de acuerdo a lo que yo visualizo en la lectura. Esta es una maqueta de el tabernáculo. ¿Qué incluye el tabernáculo? Todo lo que se supone esta maqueta tiene, ¿sí? Lo que es representativo aquí, que no lo dice la Biblia, son, bueno, los animales. Estas mesas no las menciona, no menciona el acomodo de estas mesas que están aquí. Pero lo demás sí lo habla, ¿no? Por supuesto, aquí orienté yo mal la imagen porque la entrada no está para el está para el lado contrario, pero es una ilustración, ¿sí? Vamos a ver un plano rápidamente porque vamos a entrar al capítulo 4, es las tareas o los ministerios que iban a tener las familias de Leví, ¿sí? Es una planta, es un plano visto desde arriba de lo que es el tabernáculo. Primero, bueno, esto que ven aquí en el contorno, voy a tratar de señalarlo. Esto que ven aquí en el contorno, todo lo que es alrededor del tabernáculo, es lo que conocemos como las cortinas y los postes del atrio, ¿sí? El atrio es esto. Bueno, principalmente se le conoce la parte de enfrente, pero también es todo esto, el área del atrio, ¿sí? Este es el altar para el sacrificio. Aquí está lo que era como el, el lugar donde se lavaban las manos, o bueno, donde se lavaban los sacerdotes para poder entrar a el lugar santo y al lugar santísimo. En el lugar santo está, vamos a ver los elementos que están, es el candelabro, es el incienso, el incenciario y la mesa de los panes. Y adentro es el arca del pacto, ¿ok? Si ya visualizaron bien esto, hermanos, entonces vamos a poder entrar a la siguiente lámina. Aquí ya es una imagen que está un poquito deformada, la imagen está pixeleada, pero aquí se alcanza a ver, esto ya lo vimos la vez pasada, el arca del pacto, el incenciario, el candelabro, la mesa de los panes, y este es el velo, ¿sí? El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y este velo solamente se cruzaba una vez al año y era el sumo sacerdote el único que podía hacerlo, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente lámina. Vamos a ver estos primeros 20 versículos en donde vamos a entender el ministerio de los coatitas en el tabernáculo en el desierto. Mi hermana Becky, ¿nos ayudas con la lectura, por favor? Sí, dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este:
Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo azul y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ellas las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Y tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrá sobre él todos los instrumentos de que se sirven, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán además las varas. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estarán el aceite de alumbrado, el incienso aromático de la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: No haréis que perezca la tribu de las familias de Coat entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Amén. Muchas gracias, mi hermana Becky. Voy a dejar de compartir ahorita, hermanos, esta parte y lo que acabamos de leer, hermanos, dependiendo la versión, por ejemplo, voy a tratar de buscar, transmitirles las diferentes versiones en las que lo alcancé a leer y me van a acompañar ustedes, hermanos, a leerlo. Nada más unos puntos, no vamos a leer todo, para que lo vayamos analizando. Fíjense, lo que les voy a compartir ahorita es el capítulo 4 de lo que estamos leyendo, lo que hizo favor de leer mi hermana Becky. El capítulo 4 de Números nos va a decir algo muy interesante. En las diferentes versiones cambian cosas y podríamos nosotros confundirnos, pero de verdad yo creo que no pasa a mayores, ¿no? Cualquier situación de diferencia que tengamos no es algo grave. Miren, lo primero que les voy a comentar es las telas y las pieles, ¿sí? Y vamos a hablar de las pieles, en el versículo que les estoy ahorita señalando aquí, déjenme identificarlo. El versículo 8 dice: y extenderá sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones.
Las pieles de tejones, hermanos, están descritas en la construcción de las telas que van a cubrir el tabernáculo, hermanos. O sea, lo que es la tienda, ¿sí? Y hay cortinas y hay paredes de estas telas. O sea, se le está solicitando en la construcción a Moisés muchas telas de tejón, pero hay algo que hay controversia en los que estudian o han estudiado esto. Se ha encontrado una controversia y ahorita la vamos a identificar. Miren, por ejemplo, esta versión me dice aquí, lo que yo les estoy compartiendo, que es la versión Reina Valera 1960. Pero si yo busco, por ejemplo, la Biblia de las Américas, me voy al mismo versículo 18, al mismo versículo 8, y dice, y extenderán sobre ellas un paño carmesí. Ahora ya no es azul, ahora ya es carmesí. Y dice, los cubrirán con una cubierta de piel de marsopa. ¿Sí? Bueno, si yo me voy, por ejemplo, a una versión Dios habla hoy, y me voy al 8, me dice la versión Dios habla hoy, lo vas a cubrir con pieles finas. No, ahí en la versión Dios habla hoy no especifica qué animales, de qué animal es la piel, ¿no? Bueno, voy a buscar otra versión que es la versión, versión nueva internacional. Y fíjense lo que dice el 8. Sobre todo extenderán un paño escarlata. Había sido azul, había sido carmesí, ahora dice escarlata, ¿no? Y luego dice, lo cubrirán la mesa con piel de delfín. Bueno, la marsopa y el delfín son más o menos de la misma especie, ¿sí? Y aquí voy a detener, voy a dejar de compartir. Hermanos, hay una investigación de algunos, de hecho, esta información yo también la encontré en internet, de algunos estudiosos en donde dicen que es mucho más posible que la piel de la que se está hablando para el tabernáculo fuera de un animal que se le conoce con un nombre antiguo que no es ni delfín, ni marsopa, ni tejón. El tejón es un mamífero y aparte es carroñero, ¿no? Entonces, este animal del que hablan ellos es algo así como un pariente del delfín, ¿sí? Que está o se extinguió, creo, en el mar que da al Mar Rojo. O sea, en las playas del Mar Rojo o en el Mar Rojo se encontraban estos animales, estos delfines. Y hay otras versiones de la Biblia que dice que es piel de foca, ¿sí? Entonces, en esa controversia en donde las versiones bíblicas no alcanzan a tener como una conjetura, todos los animales de los que habla, ya sea un delfín, una marsopa o ya sea un tejón, todos son animales impuros. Se llegó a pensar que la marsopa o el delfín o este animal que les digo, como es herbívoro, llegaron a decir, bueno, ese sí es permisible, ¿no? Pero resulta que con los animales del mar, las características para ser impuro, pues no coincidía, entonces era un animal impuro. Todos son impuros. Y una de las cosas que hasta ahorita sigue siendo un misterio era por qué Dios permitía que las pieles de estos animales impuros cubrieran los instrumentos del lugar santísimo y del lugar santo, ¿sí? ¿Qué cubrían?
Les pasé, voy a compartirles de nuevo la presentación. Les pasé estas imágenes anteriormente. Los cuatitas se iban a encargar de cargar, de trasladar el arca del pacto, la mesa de los panes de proposición, el candelabro y el incenciario de oro, ¿sí? Estos todos iban forrados por estas pieles y por estas telas, ¿sí? Todos. Y era el trabajo de los cuatitas el resguardarlos. Pero hay un tema en cuestión y es algo importante que tenemos que analizar. Y lo vamos a ver más adelante, es la única tribu, hermanos, perdón, es la única familia de la tribu de Leví que no iba a poder ver el contenido de lo que cargaban, porque si no morían, ¿sí? Ellos solamente lo iban a recibir. Iba a llegar Aarón los descendientes de Aarón y le iban a decir, mira, aquí está el arca del pacto, pero ya ellos no veían el arca del pacto, ¿no? En el traslado. Aquí está el incensario, aquí está la mesa y aquí está el candelabro. Pero todo esto ellos no lo iban a ver, no eran aptos para verlo y Dios les dice, protégelos porque si no van a morir. Ahora, hay otra teoría, hermanos, y esto quiero que nos quede muy, muy claro. Y lo vamos a ver, en la Biblia más adelante lo menciona. Nada más que ahorita nada más lo hago la mención, pero no vamos a entrar en esos detalles. El arca del pacto, hermanos, muchas veces salió del tabernáculo, dejó de estar en el lugar santísimo, porque si leemos en los jueces y leemos en Josué y leemos en el libro de los reyes y de las crónicas, el arca del pacto hubo un tiempo que dejó de estar en el tabernáculo y en muchas ocasiones los acompañó a la guerra. Entonces, algunos estudiosos dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora sí ya se podía ver, no? De hecho, hubo un evento en donde David quiere tomar el arca del pacto y llevársela y alguien la toca por error y muere. David le da miedo y dice, no, mejor que se la lleve, que se la lleve la familia o que se quede aquí, ¿no? Y ya después supo que les fue muy bien y dijo, mejor me la traigo, ¿no? Entonces, ¿por qué en ese momento no se podía ver? ¿Por qué era tan importante que tuviera ese resguardo? Bueno, una de las explicaciones que yo encontré de un comentarista, de un rabino, es que en el periodo en donde estuvo el pueblo de Israel en el desierto, estaba la presencia de Dios con ellos todo el tiempo. Y esos instrumentos eran muy, muy sagrados. Y la presencia de Dios estaba delante de ellos. Entonces, si alguien los veía que no debería y alguien los tocaba, era inminente que muriera porque o Dios estaba manifestándose por medio de una nube o por una columna de fuego. Entonces, ahí es donde este comentarista dice que precisamente en ese periodo donde estuvieron en el desierto, era muy importante que no se tuviera contacto más que las personas autorizadas a estos artefactos que eran sagrados, ¿no? Estamos hablando de 4 artefactos, es el arca del pacto, es la mesa de los panes, el candelabro y el incenciario, ¿no? Hasta aquí, hermanos, ¿tienen algún comentario o alguna duda al respecto? Hermano Abraham, Sí, hermano Iván. me permite compartir tantito, déjeme ver si puedo aportar pantalla. Sí, hermano. Sí, gracias. Ya lo perdiste.
A ver, permítanme tantito, es que hice de las mías. Ahí voy, hermano. Ya lo tengo. Mire, ahorita que usted estaba platicando, ya aparece ahí. Quiero comentarles a todos, esta es una Biblia, la que siempre hemos usado aquí y que hemos visto en los textos. Si ustedes se fijan, aquí está el texto que el hermano Abraham está manejando. Y es Hechos, es Números 4:8. Y aquí, si lo vamos siguiendo, yo no sé hebreo, hermanos, pero esto nos ayuda mucho, porque aquí viene el significado de cada una de las palabras. Y cuando llegamos aquí de lo que está hablando el hermano Abraham, la Reina Valera lo traduce, la 60 lo traduce como tejón, ¿sí? Como lo que decía el hermano Abraham. Pero algunos intérpretes, eso es como lo hace la Reina Valera, como decía el hermano Abraham. Pero si me meto aquí a este numerito que dice 8476, le doy, y entonces me despliega algunos significados, desde la pronunciación, la derivación, la definición. Y por ejemplo, aquí dice que es un animal limpio con piel. Hay probabilidad que sea una especie de antílope. Pero la Biblia Dios habla hoy, la Reina Valera lo traduce como tejón. O sea, siempre es algo como incierto, ¿verdad? A lo mejor no se tiene la traducción correcta. Es lo que trataba yo de comentar aquí. No se tiene la traducción correcta y es lo que dice el hermano Abraham. Siempre va a haber un misterio. La Reina Valera lo traduce como tejón, pero hay otras Biblias, como ustedes los vieron, hasta delfín. Y aquí dicen que posiblemente sea un antílope con piel, un animal limpio, ¿no? Pero aquí lo que quiero comentar también, que a veces viene la interpretación del escriba. Dice, ¿cómo voy a poner un animal inmundo en las cosas de Dios? Así es que le voy a dar un cambio. Pero eso se va a ir perdiendo con el tiempo, ¿no? Nada más era un comentario, hermano. Espero haber agregado algo. Sí. Muchas gracias, hermano Iván. Yo creo que sí, hermano, fue muy importante la aportación porque a veces nosotros nos quedamos con la información que leemos, ¿no? Y si yo leo Dios habla hoy, voy a decir, bueno, es que eran pieles finas, ¿no? No me dice de qué pieles, pero son pieles finas. Y si yo leo la internacional, pues es que era un delfín y etcétera. Pero esto que estamos viendo, hermanos, también nos ayuda a que tenemos que abrir nuestro panorama para el estudio y no quedarnos solamente con una versión y analizar varias versiones para ver cuál se acerca más a la verdad. Y como comenta ahorita mi hermano Iván, yo coincido mucho con lo que dice. También tiene mucho que ver la interpretación del escriba. Acuérdense que los escribas del Antiguo Testamento pues son judíos y son personas a veces muy, si ahorita hay muy ortodoxos, imagínenselos en aquel tiempo, pues eran ultra ortodoxos, ¿no? Entonces, hay cosas que nunca vamos a terminar de entender porque tendríamos que estar pues en el momento, ¿no? Haber vivido ese espacio y en ese momento. Pero lo que sí es una realidad, hermanos, es de que es un trabajo altamente importante y valioso, porque los artefactos que se hicieron en el desierto, hermanos, eran de alto valor, eran de oro, y las maderas que se ocuparon eran maderas preciosas y las pieles que se ocuparon eran pieles finas, o sea, ocupando la traducción de La Dios habla hoy, las telas también eran telas finas, ¿no? Entonces, el tabernáculo se hizo con lo mejor que tenía el pueblo de Israel y que Dios sabía que lo tenía a su disposición, ¿sí? Ahorita vamos a entrar a leer, voy a compartir la siguiente parte, hermanos, y vamos a ver lo que es el ministerio de los gersonitas en el tabernáculo en el desierto. Y para esto, antes de que mi hermana Becky me ayude a leer del versículo 21 al 28, voy a hacer una pequeña introducción a esto. Les recuerdo, estamos viendo el tabernáculo. Esto que ven aquí arriba del tabernáculo eran las pieles de las que estamos hablando y las telas. Ahorita vamos a ver más adelante. Y aquí había una estructura que detenía todo esto, había estacas, había cuerdas, era una
tienda enorme para la época, ¿no? Era muy especial. Y estamos ahorita viendo que los gersonitas iban a cargar lo que estaba, los coatitas, lo que estaba dentro, los utensilios. Ahora vamos a ver de todo esto, de qué se encargan los gersonitas. Mi hermana Becky, ¿nos ayudas del 21 al 28, por favor? Sí, dice así. Además habló Jehová a Moisés diciendo: Toma también el número de los hijos de Gersón según las casas de sus padres por sus familias. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar. Y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Según la orden de Aarón y de los hijos, será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todos sus servicios, y les encomendaréis en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Amén. Muchas gracias, mi hermana Becky. A ver, hermanos, fíjense cómo aquí las cosas empiezan a darnos una información distinta. Me voy primero a la primera ilustración. En esta primera ilustración nos dice que hay telas de tejón. Vamos a pensar que el tejón es antílope, vamos a pensar que es delfín. Todas las telas de las que se hablan, hermanos, podemos nosotros ahorita decir, bueno, ¿para qué se ocupa una tela de delfín o de marsopa, no? Sí, son ocupables y son finas, son telas muy finas, ¿sí? El pelo de cabra igual se tejía, ¿sí? El cuero de carnero teñido de rojo y el lino torcido. Todo esto se podía manufacturar. Y vamos a recordar, hermanos, que el pueblo de Israel viene de ser esclavo. Y el pueblo de Israel se encargaba de todas las tareas artesanales, o en su mayoría, de las tareas artesanales de los egipcios. Entonces, si alguien puede poner en duda o puede cuestionar la manufactura de todo esto, pues, hermanos, no es cuestionable. O sea, si nosotros nos quedamos en la mente que el pueblo de Israel solamente hizo pirámides en Egipto, pues no. Eran sirvientes, eran artesanos de cerámica, eran artesanos de orfebrería, eran constructores, eran tejedores, eran las personas que hacían todo, hacían el calzado, hacían la ropa, hacían todo de lo que se necesitaban los egipcios. Y cuando se fueron con un gran motín. Ellos, cuando salen de Egipto, salieron como si hubieran ganado una guerra. ¿Sí me explico? La pelea entre dos naciones en la antigüedad, a veces implicaba el que ganaba se adueñaba con todo lo que iba el otro ejército, y si entraban a una ciudad, se quedaban con todo lo que tenía la ciudad o la terminaban quemando, dependiendo del caso, ¿no? Pero en este caso, la guerra que gana el pueblo de Israel sin haber peleado ellos, que pelea Dios por ellos, ellos salen con riquezas, salen con un gran botín de Egipto y salen con muchas cosas. O sea, salieron con materiales y con ganado y con muchos bienes. Entonces, tenían materia prima para hacer todo esto, o tenían los materiales para hacer todo esto. Vamos a ver la siguiente lámina, hermanos.
Aquí en esta descripción, en esta gráfica que encontré en internet, las dividen en las 4 etapas o en las 4 partes que lleva la tela del tabernáculo. Era que la cubierta de tejones o del animal que nosotros podamos interpretar, ¿no? La cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, había la cortina de pelo de cabra, ¿sí? Y estaba la cortina de colores. Bueno, así es como esta persona ilustra las cubiertas de pieles y telas del tabernáculo. Esto que vemos aquí, hermanos, esto que está aquí, era lo que cargaban los gersonitas junto con estas telas del atrio. ¿Sí? Ellos se encargaban de todo lo que tenía que ver con las telas, ¿sí? Y las cuerdas y lo que tenía que ver con el atrio, con el tabernáculo, ¿sí? Lo que acabamos de leer. Ahora, esto que está aquí, que está descubierto, es la entrada del tabernáculo, hermanos. Ellos también lo cargaban. Estas cortinas que cubrían la entrada al tabernáculo era parte de lo que los gersonitas se encargaban de trasladar y ministraban esto. Entonces, había tiempos. La primera parte de lo que leímos nosotros, los primeros que entraban en acción eran Aarón y sus hijos, y empezaban a envolver, como que a empaquetar los accesorios del lugar santo y el lugar santísimo, que era el arca, el candelabro, el incensario y la mesa de los panes. Ya que los cubrían y todo, entraban inmediatamente los cuatitas y se lo llevaban. Y ellos se encargaban de cargar eso y irlo llevando, ¿sí? Ahora, ya que ellos salían o se desocupaban, estaban perfectamente bien organizados por Aarón y por Moisés. Aarón se encargaba después de darles a los gersonitas todas las telas. Todo lo que era telas y pieles, ellos lo cargaban. Ahora, vamos a ver la siguiente parte, que es el ministerio de los meraritas en el tabernáculo en el desierto, hermanos, ¿sí? Mi hermana Becky, ¿nos ayudas a leer, por favor, del versículo 29 al 33? Sí, dice así. Contarás todos los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas. Las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Amén. Muchas gracias, mi hermana Becky. A ver, hermanos, fíjense, esto que vi aquí, voy a regresar a esta parte. Todo esto que está aquí alrededor, hermanos, tiene metal, tiene madera, hay cuerdas y son accesorios pesados, hermanos. Y aparte eran muchas basas, muchas estacas, muchas cuerdas, y ahorita vamos a ver en qué componían. Esto es una gráfica de más o menos de cómo se imagina este ilustrador que estaban la estructura, ¿no? del atrio. Había un empalme de plata arriba, ¿sí? La madera de estos postes eran de acacia, era madera fina. La acacia es una madera muy, muy fina, hermanos. La base de bronce, o sea, estamos hablando plata, bronce, y las estacas también eran de bronce, hermanos. Y las cuerdas eran de pelo de cabra, ¿sí? Entonces, estamos hablando mínimo, hay
5 materiales, ¿sí? O 4 materiales de los que estamos hablando, que es bronce, es madera, es plata y es pelo de cabra o cuerdas. Esto era lo que se encargaba de desarmar los meraritas. Pero en volumen era mucho, hermanos. Era mucho más carga que las telas y que los utensilios del lugar santo y del santísimo, ¿sí? Entonces, aquí hay algo que tenemos que reanotar o reconsiderar, ¿sí? Ahora sí, de 30 años a 50 años, solamente los que tenían ese rango de edad podían trabajar en este ministerio. No significaba que los niños, los adolescentes y los jóvenes no fueran a hacer nada. Estaban preparándose, hermanos. Estaban siendo instruidos para cuando llegaran a la edad de 30 años y fueran ellos ya aptos, pudieran suplir a los que fueran saliendo. La jubilación de estos levitas y de todos los levitas, hasta del sumo sacerdote, era de 50 años. Luego vamos a ver algunas otras controversias de la edad, porque también hay algunas otras partes bíblicas en donde podemos entrar en conflicto, pero aquí nos dice que el servicio era de 30 a 50 años. Estos no eran hombres para la guerra, eran para el servicio a Dios, ¿sí? Entonces, esos hombres de 20 a 30 años, cada una de las familias daba la siguiente parte. Los coatitas eran 2,750, los gersonitas 2,630, los meraritas 3,200, y yo creo que hay una explicación para todo esto, hermanos. En el caso de los meraritas, yo creo que eran más porque tenían que cargar mucho, hermanos. O sea, cargar los postes, las bases, los capiteles, las cuerdas, las estacas, y era mucha la carga, hermanos. Tenían que tener también considerado el cómo iban a cargar todo eso. Ahora, sumando todo esto, nos da un total de contados para ministrar de 8,580 hombres de las 3 familias de la tribu de Leví, no incluyendo a Aarón y a sus hijos. 8,580 personas que se encargaban del traslado de el tabernáculo de Dios, ¿sí? Habían 13,420 levitas de las diferentes familias que eran de un mes en adelante, de un mes a 30 años, que estaban aparentemente inactivos, pero no es así. Estaban siendo instruidos. Una de las naciones, hermanos, que más podemos decir que tienen enfocado la disciplina, el discipulado en su forma de creer, son los judíos. Imagínense al pueblo de Israel, a las 12 tribus juntas, instruidas y guiadas por Dios en el desierto, cómo estaban siendo enseñados esos niños, esos adolescentes y esos jóvenes de cada una de las diferentes casas de la tribu de Leví para las tareas que iban a hacer en el tabernáculo. Y esto se convertía en un honor para ellos. Yo así lo percibo, ¿no? Entonces, hermanos, la tribu de Leví tenía mucho trabajo, mucho trabajo, ¿no? Voy a pasar a la siguiente parte. Mi hermano Iván, mi hermana Becky. Mire, hermano Abraham, déjeme esta lámina porque para mí es muy importante. Mi pregunta sería, mi comentario y luego mi pregunta es, Dios le asignó a los coatitas qué tenían que hacer, a los gersonitas y a los meraritas qué tenían que hacer. Pero mi pregunta es, ¿y los gersonitas no decían, oye, ¿por qué a los coatitas tienen que hacer esto? ¿Por qué no lo hago yo? ¿Por qué los gersonitas no se metían con los coatitas a hacer las cosas o los meraritas con los gersonitas? ¿Sabe por qué, hermano? Primero Dios lo había organizado.
Y si se metían donde no les tocaba, morían. ¿Sí? Pero ellos, independientemente del castigo que tenían, sabían y conocían y estaban convencidos de lo que Dios le había dado. Pero ¿cómo lo podemos trasladar esto a nuestros tiempos? A veces se nos asigna una tarea y anhelamos, somos de los meraritas y anhelamos que hacerlo de los gersonitas. Y los gersonitas a veces anhelan hacerlo de los cuatitas. ¿Qué era lo más importante? Si los cuatitas cargaban o los gersonitas, ahorita no lo tengo bien fijo, hermano, usted lo acaba de explicar. No, que los cuatitas, ¿por qué cargaban las cosas más sagradas? Y nosotros vamos a cargar los postes. Ahí no había de eso, sino era una instrucción que Dios daba. Y también alcanzo a ver otra cosa, hermano. A veces el libro de Números nos da unas aburridas, pero yo alcanzo a ver que es la organización perfecta que Dios dio a un pueblo nómada, en un desierto, en una situación tan difícil, y Dios nos está enseñando cómo se tiene que organizar. El problema es que a veces no estamos de acuerdo con nada. Yo lo veo, por ejemplo, en las direcciones de culto, hermano, ¿no? Y bueno, ¿y a mí por qué no me toca cantar? Siempre me toca a mí la oración. O sea, podemos sacar tantas cosas de aquí, porque es una organización la que Dios nos está dando. Y también en los cultos es una organización la que Dios nos da. Miren cuántas cosas podemos sacar de este libro de Números y trasladarlo a nuestros tiempos. Entonces, para mí esta lámina es increíble de cómo Dios, y maravilloso cómo Dios ha organizado a su pueblo y cómo Dios lo hizo que obedeciera a un pueblo esclavo. Si no haces lo que yo te digo, te vas a morir. Y entonces los gersonitas dijeron: a nosotros nos toca esto, los cuatitas nos toca esto, y los meraritas nos toca esto, y los demás hay que instruir. Se me hace formidable todo lo que Dios ha dado en todo esto. Esta lámina podemos sacarle más jugo, hermanos, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, mi hermano Iván. Bueno, aquí ya está mi esposa acompañándome. Es que yo pensé que ya había acabado, pero hermanos, vamos a terminar en esta parte, pero yo tengo una duda. Y aquí yo les hago una pregunta a ustedes para que me ayuden a investigar. Ya vino a hacerla aquí de todos mi mujer, pero ustedes no le hagan caso de ella. Así es ella. Yo tengo una duda y ayúdenme a entenderla. De todo lo que leímos, si ustedes hacen un recuento y regresan a la lectura, ¿quién se encargaba de cargar esto? ¿A quién Dios le asignó este utensilio que era también pesado, hermanos? No lo menciona. ¿Quién cargaba el altar del holocausto? Tampoco lo menciona. O sea, menciona todo lo que estaba dentro del atrio. Todo lo que estaba dentro del tabernáculo, pero los dos accesorios o los dos elementos que están fuera del tabernáculo, más bien de la tienda del tabernáculo, del lugar santo y santísimo, nos quedan dos accesorios, que era esta parte, que era para donde los sacerdotes se lavaban, y era el holocausto del sacrificio, y todos sus utensilios. Ahí no lo menciona, o yo no lo veo. Si ustedes en algún momento lo encuentran o está en otro libro que no sea Números, sería bueno que lo analizáramos. Aquí en el capítulo 4 de Números no menciona quién carga estos dos utensilios, ¿sí? A lo mejor estoy equivocado y yo no los vi, pero estos dos que eran grandísimos. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenía que caber una res, ¿no? Mi hermano Iván. Bueno, estaba leyendo aquí en el capítulo 3, en el verso 36, dice: a cargo de los hijos de Merari estarán la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su servicio.
y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Entonces yo pienso que cuando dice y todos sus enseres con todo su servicio, puede ser que ahí ellos cargaban también esa parte. Quiero pensar. Ahí nos quedamos los dos igual, porque vamos a seguir pensando eso, a ver quién los cargaba, pero no lo menciona, hermana Becky. Lo que tú estás leyendo es lo que vimos al último, los postes, las basas, que eran la base, el capitel y las estacas. Eso se encargaban los meraritas, ¿no? Pero Pero cuando de dice esto, con todos sus enseres y todos sus servicios, como ellos eran los encargados de todo lo que está en el atrio, todo lo que estaba afuera, entonces quiero pensar que a eso se refiere todos sus enseres y todos sus servicios. por eso te repito, vamos a pensarlo así, pero Sí, no lo sí. dice. Lo que pasa, bueno, lo que yo veo aquí es que es muy específico. Todo lo demás es muy específico, ¿no? Y se dice, y estos van a ordenar esto, esto, esto y esto. Y como todo es muy específico y aquí no se especifica, por eso es la duda. Ahí lo vamos a dejar ahí en el tintero, hermanos. Si alguno de ustedes en alguna otra parte del Pentateuco lo encuentran, en algún otro libro o más adelante lo leemos, pues lo recordaremos, ¿no? A quién le encargó Dios, pero tenían que ser levitas. Aquí no había de otra, ¿eh? O eran los meraritas, o eran los coatitas, o los gersonitas los que se iban a encargar de cargar esto, ¿no? Yo, así como dice mi hermana Becky, pues, yo quiero pensar también en los meraritas, ¿no? ¿Por qué? Porque se encargaban de lo de afuera. Y yo como que le quiero dar a los cuatitas solamente lo que estaba en el lugar santo y santísimo, y ya como que la parte de afuera, pues era como para los meraritas, ¿no? A excepción de telas y pieles y todo lo que hablamos, para los gersonitas. Pero, les repito, ahí entramos a un terreno de especulaciones, a menos de que exista una versión hebrea, de la Biblia hebrea, en donde sí lo mencione y que le haga falta a alguno de los capítulos esto. Pero creo que no. Creo que está pues muy, muy sincronizada esta parte de la parte bíblica, ¿no? A mí me quedó esta duda, hermanos, ¿no? Se las expongo porque pues no tengo explicación para esto. Si alguno de ustedes lo vio o lo notó igual que yo, pues vamos a estar en las mismas. Pues no vamos a saber así tan específicamente como dice Mayra, quién va a cargar esto, ¿no? Hermanos, esta sesión de este día, por mi parte, es todo. Si alguien de ustedes tiene algún comentario o quiere hacer una pregunta, pues dejamos el espacio abierto para que antes de concluir, mi hermano Iván nos despide en oración.